Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Para Cajamat, pues un placer comenzar hoy la primera tertulia Samaria de este año 2024. Un saludo a las personas que nos acompañan desde la virtualidad, que siempre están pendientes de nuestros eventos. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales encargada, la doctora Melissa Colina, le dan bienvenida hoy a la primera tertulia del 2024. La esclavitud en la provincia de Riohacha, 1830-1850, una aproximación en la temprana república. Y hoy tenemos como conferencista invitado al doctor José Polo Acuña. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Cajamat. A nosotros un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muy Bueno, el amables. doctor José Polo Acuña viene desde la ciudad de Cartagena, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Edgar Rey Sinin, bienvenido. Adelante con su introducción. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos y a todes. Realmente me siento muy contento y creo que ustedes forman parte y por eso quiero compartir con ustedes la alegría. La alegría de que hoy 27 estamos logrando dos cosas. La primera, que mi profesor José Polo, que lo estuve casando y estuvo programado dos veces, siempre se lo atravesaba. Una vez se lo atravesó con un seminario en Pittsburgh, por allá. Entonces imagínense ustedes, eh, pero esta vez sí no se nos pudo escapar. Le hicimos la perseguidora, como diría Aníbal Ceballos, de su esposa. Y tenemos aquí el profesor Polo, a quien le agradezco infinitamente que haya aceptado. Fue mi profesor en una maestría en historia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y la Universidad de Cartagena. Y la segunda razón de mi alegría es que hoy comienza la es la primera conferencia del último tomo de los 10 tomos que Cajamar se ha comprometido. Eso no es un dato cualquiera. Como decía Joaquín Viloria en la presentación del tomo 8, el 25 de enero, hay gente que por nada, por decir como dicen los viejos, por ser facto, como dicen allá en Maganguey, en Córdoba, facto, ¿no? Facto, allá en Pibijay, en Chivolo, en Pinto. Aquí en Santa Marta no pasa nada, como que no pasa nada, mire. El profesor Polo me acaba de decir, oye, pero aquí está, llega gente. Hay un público cautivo que viene a estas conferencias. Y hay caras nuevas, me gusta mucho que esté el profesor de historia de allá de Monpós, el profesor Alvarado, que me agrada, la delegación de Ciénaga, la profesora Sandra Turbay, que es profesora de la Universidad de Antioquia, que ya está con nosotros aquí en Santa Marta, antropóloga, y un libro maravilloso sobre la depresión momposina. Digo todo esto porque quiere decir que el tomo 10 comienza a garantizarse desde hoy. Y cumpliremos la meta de que en junio o julio del año entrante tenemos los 10 tomos. Hemos comenzado a corregir las 10 conferencias. Aquí no veo a ningún deudor de conferencia porque el que está aquí ya pagó, que es el profesor Joaquín Viloria. Hoy de pronto no vinieron porque los estamos puyando, pero estamos recibiendo con mucho cariño esas conferencias que se van a convertir en capítulos y que vamos a tener 10 capítulos del tomo 9. Aspiramos que ese tomo 9 en junio de este año lo estemos presentando. Sería como en junio o julio, no recuerdo exactamente porque esto es cada 2 meses, ¿no, Omar? Enero, marzo, mayo, sería como en julio, posiblemente. Estaríamos presentando el tomo 9. Eso es una cosa histórica muy importante. Entonces, por eso es la alegría. Y espero que ustedes nos sigan acompañando. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar el año entrante? Si ya se acaba la tertulia. No sé. Yo personalmente no sé qué pueda pasar. Posiblemente alguien se inventará otra cosa
pero creo que aquí hemos logrado un espacio con Cajamarca que se puede permanentemente, puede permanecer en el tiempo. Tengo entendido, no sé, Omar me corregirá, me decía ahorita Rocío, que posiblemente esta va a ser la última conferencia aquí. No sé si ya se van a trasladar para el edificio al frente del Parque Bolívar. En eso. Ok, listo. Entonces en la de abril. Pero lo importante es que hemos ganado un espacio, ¿cierto? Que no lo teníamos hace 10 años, hace 9 años, ¿cierto? Un día al mes reunirnos para hablar de historia, de geografía, de economía, de antropología, de sociología, del departamento del Magdalena, de la provincia grande. Y hoy nos concita un trabajo, y por eso era que yo quería que viniera el profesor José Polo. ¿Por qué? Porque el profesor Polo, de los académicos nuestros del Caribe colombiano, se ha dedicado a estudiar, a escudriñar la historia colonial, republicana de la provincia de Riohacha, de La Guajira, ¿verdad? Y es un conocedor de esta parte. Hemos tenido una deficiencia. Hemos tenido tres conferencistas guajiros. Desafortunadamente, dos nos han quedado mal. No voy a decir sus nombres, pero pudimos publicar un artículo del profesor Freddy González. González Subiría, muy bueno sobre la carretera Ciénaga Santa Marta. Perdón, Riohacha, Santa Marta. Y hoy el profesor Polo nos va a hablar de un tema. Bueno, el profesor Normando Suárez nos habló del sur de La Guajira, la música vallenata. Esperamos me ha dicho que en estos días nos manda ya el capítulo. Y José Polo, que nos va a hablar de la esclavitud, de personas esclavizadas, como bien lo decía esta mañana en la entrevista que le hacía el periodista José Navarro, ¿verdad? Aclarando ese tema. Y yo creo que va a ser muy interesante, es de hecho un tema bien interesante sobre la esclavitud en la provincia de Riohacha. Esta mañana le preguntaba a José Navarro que siempre se habla de esclavos es en Cartagena y poco acá. Vamos a escuchar entonces, José, nuevamente. Muchas gracias, mi profesor José Polo. Bien, buenas noches. Quiero agradecer a Edgar la invitación que estaba desde hacía mucho tiempo, pero desafortunadamente se metían cosas y no habíamos podido cuadrar la avenida y pues afortunadamente se dio ahora y con mucho gusto estoy aquí. Agradecerles también a ustedes, un público selecto, para compartir un poco estos temas, estas investigaciones que en algún momento adelanté, se quedaron quietas, las volví a retomar y bueno, vengo a compartir con ustedes esto. Eh, Edgar siempre dice mi profesor, cuando estuve interactuando en la maestría de historia, cuando Edgar de hecho fue mi estudiante, entre comillas, tenía un grupo de investigadores muy competentes, muy sabios y las clases eran estupendas. Entonces, Edgar, habían como 6 o 7 estudiantes de los 10, 12 que habían duros, ¿no? Sí, en ese momento ya el profesor Solano, que creo que va a estar acá con ustedes, se había retirado, pero el resto, ¿no? Estudiantes muy buenos. Bueno, vengo a compartir con ustedes esto que le he titulado La esclavitud en la provincia de Riohacha entre 1830 y 1850. Es como una aproximación en la temprana república. Eh, como preámbulo introductorio, yo creo que podemos afirmar que la esclavitud negra, digamos, en la provincia de Riohacha, en este periodo, con antecedentes desde el siglo XVI, si bien no revistió la importancia en los términos económicos de las economías de plantación de las Antillas mayores,
o del sur de los Estados Unidos y en las costas de Brasil, sí reflejó dinámicas propias en el contexto de una provincia periférica, entre comillas, que paradójicamente se encontraba al mismo tiempo en el sur del Caribe, es decir, conectada con las economías mundo. Claro, si comparamos, por ejemplo, la provincia de Riohacha, quiero decir que provincia de Riohacha, ahorita más tarde vamos a presentar un mapa, provincia de Riohacha era el territorio al sur del río Ranchería y que se extendía hasta los límites con la provincia de Valledupar. Básicamente eso, un poco más allá de Villanueva, es en términos colindantes también con el Perijá. Esa era la provincia de Riohacha, diferente a la Guajira, que básicamente durante el periodo del gobierno español y las primeras décadas de la República se entendía como el territorio que estaba al norte del río Ranchería, donde los nativos guajiros tenían un control sobre esos territorios. Entonces, son territorialidades políticas, al menos políticas, que hay que diferenciar. Básicamente nos vamos a circunscribir a la provincia de Riohacha. Entonces, claro, cuando uno cuenta el número de esclavos o esclavizados aquí, uno no puede compararlo, por ejemplo, con los esclavos de las economías de plantación, porque obviamente la diferencia es mucha, ¿no? Pero sí es importante porque uno logra identificar unas dinámicas de la vinculación de esta población esclavizada a actividades productivas en la provincia, a faenas económicas en la provincia. Estaban vinculados fundamentalmente a las pequeñas y medianas propiedades, hatos, algunas que otras haciendas y estancias en la provincia. Entonces, esto es importante y que esta población esclava no respondía solo a la necesidad de mano de obra, sino también a un mercado que incluyó conexiones con Curazao y las zonas mineras del interior. Entonces, la presencia de estos esclavos negros, por supuesto que incidió en la configuración del tejido cultural de la provincia de Riohacha y, por supuesto, hoy de La Guajira, que en algún momento también perteneció a la provincia de Santa Marta y posteriormente al Magdalena Grande. El trabajo básicamente, los que vengo a compartir con ustedes, está dividido en 4 partes. En la primera, voy a exponer los antecedentes de la provincia de Riohacha como unidad político-territorial y administrativa, digamos, en el Virreinato de la Nueva Granada y luego en la República de Colombia. En la segunda, abordaré los precedentes de la esclavitud en dicha provincia, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII, pero haré algunas alusiones al siglo XVI, destacando el papel de la provincia de Riohacha en el sur del Caribe, o en el sureste del Caribe, para ser más exacto. La tercera se centra en la presencia de los esclavizados en las unidades productivas agropecuarias en la provincia, resaltando la existencia o su existencia en hatos, hatillos, haciendas, estancias y hasta donde las fuentes lo han permitido, los oficios que allí desempeñaban. Y la última parte, abordaremos un poco los precios de los esclavos y su relación con las características de sus edades y desempeños, así como la semblanza de algunos dueños de esclavos y algunos que otros esclavizados. De manera pues que arrancamos entonces con el primer punto, que es la provincia de Riohacha como unidad político administrativa. Podríamos decir que la provincia de Riohacha fue una de las 16 provincias reconocidas políticamente por la Nueva Granada al momento de producirse el proceso de independencia, o al menos de las primeras discusiones sobre representatividad política, ¿no? Por ausencia del rey en 1808, y fue ratificada posteriormente en 1831 por una ley de 17 de noviembre de ese año en que se creó formalmente el Estado de Nueva Granada, constituidos por las provincias de Antioquia, Bogotá, Cartagena, Mariquita, Monpós, Neiva, Santa Marta, Socorro, Tunja, Casanare, Panamá y Riohacha. Y el reconocimiento de provincia de Riohacha tenía unas implicaciones profundas
en materia de representatividad de los pueblos. Es decir, estaba siendo reconocida por el rey de España como una unidad político-administrativa autónoma y con sus fueros políticos. Sobre eso no vamos a discutir aquí, pero es bueno saberlo. De acuerdo a la aprobación del régimen político, digamos, municipal por parte de la Convención Nacional de 1832, la provincia de Riohacha tuvo un cuerpo legislativo en cabeza de su Cámara Provincial, la cual enviaba una lista generalmente de 6 ciudadanos para que el presidente escogiera su gobernador. En las primeras décadas de vida independiente, las provincias se dividían en cantones regidos por jefes políticos, dependientes generalmente del gobernador, y los cuales a su vez se dividían en distritos parroquiales que tenían a su cargo aldeas y corregimientos. Es decir, estoy aquí explicando un poco la parte territorial para ubicarnos de mejor manera en el asunto que vamos a discutir. La provincia de Riohacha, entonces, en 1832, por ejemplo, se dividía en 2 cantones. El cantón de Riohacha, aquí en este mapa podemos identificarlo, con la ciudad de su mismo nombre como cabecera, y los pueblos o distritos subordinados de Moreno, Tomarrazón, Fonseca, Barrancas y las aldeas de San Antonio y San Pedro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este San Pedro creo que se le conocía también con el nombre de San Pedro de Cototama. El segundo cantón era el de San Juan, un poco más al sur, como lo observan ustedes en el mapa, cuya cabecera municipal era esta misma población, con los distritos dependientes del Molino, Villanueva, Tablazo, Urumita y las aldeas nativas de Rosario y Marocaso. Y en 1848, la provincia de Riohacha aparece constituida no solo por los distritos de 1832, sino que se le agregaron los de Camarones, Dibuya y Soldado, un poco para ubicar territorialmente la provincia. Esta provincia de Riohacha, yo diría desde el siglo XVII, y que esta dinámica permeó hasta las primeras décadas del siglo XX, estuvo articulada con el sur del Caribe, con las llamadas Islas ABC, con el sureste del Caribe para ser más exactos, Aruba, Bonaire y Curazao, a través del puerto de Riohacha. Realmente había un circuito comercial que vinculaba en general La Guajira, la península de La Guajira, con Aruba, Curazao y Bonaire, pero también incorporaba la península de Paraguaná en Coro, de manera que desde mediados del siglo XVII se estableció efectivamente un circuito bien particular en el sureste del Caribe. Dicho esto, yo creo que es importante afirmar que ciertamente la gran cuenca del Caribe fue un mar interior que unió distintos pueblos, ¿no? Con diferencias raciales, en fin, procedencias, etcétera, muy complejo, muy heterogéneo, pero cuando uno comienza a estudiar ese mar interior que vinculaba territorios insulares y continentales, uno sí se da cuenta que en medio de esa gran cuenca también habían unos territorios bien particulares, tal como afirma Ernesto Bassi, esta geografía acuosa, o en esta geografía acuosa se formaron unos circuitos bien particulares. Por ejemplo, Jamaica se vinculaba mucho con Cartagena y San Andrés, en el centro del Caribe un poco, pero Riohacha se vinculaba con estas islas ABC por el sureste. Habría que mirar otros circuitos de este Caribe de manera muy concreta. Y, por ejemplo, este circuito permitía, por ejemplo, que al puerto de Riohacha arribaran goletas y bergantines de la costa guajira, cargados de toneladas de palo Brasil, de mora, de dividivi, y quintales de cueros de reses mayores y menores, que eran exportados a Liverpool, Burdeos, Nueva York, Jamaica, Curazao, Boston, El Havre, Londres, etcétera, ¿no? Y de Curazao llegaba mucha harina, mantequilla, bacalao, pólvora, velas, jamón, vino, rones, maní, tejas, llegaba mucho a Riohacha. Y de los pueblos circunvecinos llegaba mucho plátano, maíz, cacao, etcétera, ¿no? Entonces, el puerto de Riohacha
paradójicamente, digo yo en la introducción, esto es la capital, digamos, Riohacha y su puerto eran la capital de una provincia periférica de Colombia, pero paradójicamente periférica ¿para quién? Riohacha estaba conectada con el sureste del Caribe y con la economía atlántica, con procesos mucho más dilatados de intercambios, ¿no? En ese sentido. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, este contexto espacial y geográfico. Paso ahora a conversar con ustedes el punto 2, que lo he denominado antecedentes de la esclavitud en la provincia de Riohacha, del virreinato de Nueva Granada a la República de Colombia. Bueno, habría que decir que los primeros esclavizados que llegaron a la costa guajira están asociados a la pesca de perlas, cuando empresarios hispanos se fueron trasladando desde la isla de Margarita hacia la costa. Las perlas son un recurso que se agotan y no se recuperan tan fácilmente, así que cuando se agota en una costa, tienen que ir moviéndose, ¿no? Y estos empresarios llegaron efectivamente a la zona del Cabo de la Vela y fueron bajando casi hasta las mismas costas de Riohacha. Al mismo tiempo, estos esclavizados negros, porque también habían esclavizados indígenas en la pesca de perlas en el siglo XVI, ¿no? Creo que el investigador Eduardo Barrera Monroy ha mostrado, digamos, este proceso sobre la población indígena, pero en el siglo XVI también llegaron esclavizados negros que aparte de emplearse en el peruleo, también desarrollaban labores de labranza, sementeras, cría de ganado, acarreo de leña, etcétera. Y luego, digamos, en las 3 últimas décadas de esa centuria, de la primera mitad del siglo XVI, al final de esa primera mitad, la población indígena comienza a diezmar, digamos, ostensiblemente, porque los tratos en las pesquerías eran muy, muy crueles, digámoslo así. Y se incrementa la población esclavizada de origen africano para suplir la ausencia de esta población indígena. Y para 1570 la población negra esclavizada ya superaba a la indígena en las rancherías de perlas, ¿no? Del siglo XVII es poco lo que sabemos de la esclavitud en la provincia de Riohacha y en términos generales en la Guajira, pero es posible que la severa crisis de la economía perlera entre 1603 y 1610 sugiera que después de este periodo algunos esclavos fueron vendidos por sus amos para pagar deudas. Otros probablemente fueron usados como mano de obra en hatos y haciendas, así como en trabajos domésticos. En todo caso, el número de esclavizados debió disminuir en comparación con la época dorada de la pesca de perlas en el siglo anterior. También hay que señalar, por ejemplo, que entre 1598 y 1607 se dio un intensivo comercio de esclavos procedentes de Guinea y Angola, agenciado por negreros y asentistas portugueses como Pedro Gómez Reinel y Gonzalo Vélez Coutinho, quienes introdujeron esclavos a Riohacha. Christian Zwick ha mostrado también un poco ese proceso. Por ejemplo, el apoderado de Gómez en Cartagena, el converso Tomás de Fonseca, fundó en Riohacha una factoría de esclavos. Quizá el incremento, digamos, de estos esclavos coincidiendo con la crisis de la economía perlera en la Guajira y el bajo número de ellos en el área, lo cual, por supuesto, permeó el siglo XVII, pueda ser explicado por la entrada ilícita de negros procedentes de las ferias de Angola, Sevilla, Lisboa, Canarias, Cabo Verde y San Tomé, que no se registraron en los documentos legales y que posiblemente transitaron hacia otras zonas tanto de Nueva Granada como del Caribe insular. Esta es una hipótesis que también el profesor Alfonso Múnera manejó para el siglo XVIII, ¿no? Argumentando que para el caso de Cartagena había una población esclava muy grande que no se correspondían con la estructura productiva de los hatos y haciendas ganaderas y mixtas que existían en la provincia de Cartagena. Esa población esclavizada, pues numerosa, ¿para dónde se iba?
profesor Alfonso Múnera planteaba que efectivamente eran exportados de contrabando, ¿no? Hacia las islas del Caribe y hacia otras economías, particularmente las economías mineras. Es probable que esta hipótesis también sea plausible para el caso de Riohacha. Por ejemplo, uno mirando los documentos encuentra una cantidad de documentos. Por ejemplo, en 1620, siendo gobernador don Francisco Martínez Ribamontán Santander, fueron capturadas 2 embarcaciones frente a las costas de Riohacha. Un navío de nombre San Antonio decomisado cargando 274 esclavos de contrabando y otra embarcación que llevaba un centenar de negros que fueron vendidos por 15,656 pesos, los cuales fueron a parar a las arcas reales. De todas maneras, 274 esclavos en un navío no era nada desdeñable, ¿no? Sobre todo por el precio de estos esclavos, como vamos a ver más adelante. Ciertamente, después en el siglo XVIII, la esclavitud en la provincia de Riohacha reflejó los vaivenes de una institución que de todas maneras comenzaba a entrar en crisis. Digamos, a mediados de esta centuria, cuando comienza la crisis producto de factores externos e internos, como el desestímulo que los ingleses hicieron de la trata negrera, ¿no? Bajo la presión de la opinión pública, relacionada con el hecho de que sus antiguas colonias antillanas no vieron con buenos ojos que a los nuevos territorios adquiridos en el Nuevo Mundo se les proveyera de esclavos, y porque también su estructura productiva en el marco de la consolidación del capitalismo a nivel mundial, al menos para Inglaterra, no estaban concibiendo mano de obra esclavizada, ¿no? Ya ellos estaban, digamos, en otra onda industrial, con una mano de obra libre en ese sentido. Y a nivel interno, las importaciones de nuevos esclavizados se hicieron menos frecuentes y difíciles. Las revueltas, el cimarronaje, las manumisiones y el mismo proceso de mestizaje fueron creando poco a poco una mano de obra libre, ¿no? En ese sentido. Entonces, los cálculos, por ejemplo, de Germán Colmenares en el periodo de mayor incorporación de negros a los centros mineros de Nueva Granada, entre 1680 y 1735, se vendieron, por ejemplo, solo en Cartagena 18,500 esclavos. Pero esta cifra disminuyó en la segunda mitad del siglo XVIII. En el periodo 1752-1796, los esclavos introducidos por Cartagena solo fueron 12,000, de acuerdo a los cálculos de Jorge Palacios Preciados, utilizado precisamente por Germán Colmenares. Estas cifras seguirían disminuyendo ostensiblemente. Por ejemplo, entre 1791 y 1794, solo se introdujeron por Cartagena 262 esclavos legales, ¿no? Porque otra cosa podría ser el contrabando. De cualquier manera, creo que estaba disminuyendo la trata en ese sentido. Ahora bien, en comparación con otras provincias del Virreinato de la Nueva Granada, la provincia de Riohacha en realidad tenía pocos esclavos. Por esta razón, el gobernador Antonio de Narváez y la Torre sugería en su informe de 1778 sobre las provincias de Santa Marta y de Riohacha importar negros para suplir la mano de obra en las pesquerías de perlas y para atender un poco las haciendas, los hatos y las estancias, ¿no? Ciertamente se emitió el decreto de 24 de noviembre de 1791, donde se autorizó a los vecinos a sacar frutos de la tierra, entiéndase Palo Brasil, para importar desde las Antillas, por supuesto naciones amigas y neutrales, mercaderías y esclavos para que fueran pagados con palo Brasil. Es decir, no había plata para comprar esclavos realmente, ¿no? Entonces se proponía pagarlos con estos tintorios de acá, ¿no? Bien, la tendencia fue a la baja. La trata fue muy baja, la trata de esclavos, ¿no?
Este decreto se prorrogó hasta 1797. Ahora bien, no conocemos el comportamiento de la trata durante el periodo de independencia. Realmente apenas la historiografía colombiana está intentando mirar cómo fue el comportamiento de estos esclavizados en los procesos de independencia, ¿no? Algunas investigaciones muestran, por supuesto, que esta población no fue ajena ni ausente en tal interregno, ¿no? Eh, Recordemos que la libertad de los esclavos fue un tema muy recurrente por los bandos en pugna, ¿no? En ese sentido. En 1819, el Congreso de Angostura y el Congreso de Cúcuta abogaron por una manumisión sin costo para los esclavistas, lo cual efectivamente sucedió hasta que en 1851 se dio la abolición definitiva, entre comillas. Sin embargo, en este largo proceso de manumisión, los propietarios buscaron sacar provecho, los amos, de las nuevas condiciones que se avecinaban para la esclavitud. Se sabe, por ejemplo, que algunos mercaderes antioqueños vendieron niños esclavos que fueron llevados o traídos aquí a Santa Marta y luego desde allí pasaban a las islas del Caribe. Si esto pasaba con esclavos de provincias del interior, pudo ser mucho más plausible que se diera con más regularidad en provincias costeras que como Riohacha estaban más cerca de la dinámica comercial esclava o estuvieron más cerca de ella. Vamos a ver qué sugieren algunas cifras entre 1755 y 1850 de padrones diferentes en diferentes años, pero pueden ser un indicativo. Muestras, por favor, Este es el padrón de un pueblo que se conoció en La Guajira como Boronata, ¿no? Este era un pueblo muy mestizo, un pueblo muy sambo. Este es un padrón de 1755 hecho por los misioneros capuchinos. Es una, hay una población de indios puros que me sorprendió mucho, 227 indios puros, libres 4 y esclavos 45. Me pareció interesante esto. El pueblo de Boronata era un pueblo muy mestizado, pero era un pueblo que estaba incorporado al matriclán indígena y reproducía las formas culturales nativas. Entonces, ciertamente uno podía ver un sambo con facciones psicosomáticas indígenas negras, pero su práctica social era indígena. Aquí había 45 esclavos que sumaban el 11% de la población total. Es significativo, ¿no? En ese sentido. Entonces, indios puros y esclavos fueron efectivamente la mayoría. Pero debo decir que los censos cambian. Estos censos, este padrón que lo hicieron los capuchinos de los pueblos de indios o los pueblos considerados de indios, entre comillas, en La Guajira, ya van a cambiar posteriormente con el censo de la Nueva Granada, hecho entre 1777 y 1778. Miremos un poco. Aquí ya es un poco diferente, no solamente el pueblo de Boronata, sino que hay otros pueblos aquí en el censo de 1778. Ciertamente Riohacha, por razones obvias, tenía la población esclava, digamos, mayoritaria, digamos, en ese sentido. La villa de Pedraza, la parroquia de Moreno tenía alrededor de 70 esclavos, ¿no? Y ese es un número significativo, es decir, 70 esclavos en una parroquia como la de Moreno, cercana a Riohacha, es, digamos, muy importante en ese orden de ideas. Es claro que median un poco más de 20 años en ese sentido. Riohacha sigue conservando la población esclavizada mayoritaria, pero pueblos, por ejemplo, esta parroquia de Moreno me parece que es importante, es un pueblo muy mestizo en Riohacha, en las cercanías de Riohacha, que tiene una población de 70 esclavizados. Vamos a mirar el otro. Ahora bien,
Si comparamos estos datos de la segunda mitad del siglo XVIII, 1777, 1778, con los datos entre 1825 y 1850, aquí hay algo interesante que me dejó descrestado realmente. Estos son datos tomados del profesor Ernesto Bar Pinzón, ¿no? Y algunos de Margarita González. Aparecen 608 esclavos, básicamente en Riohacha. Va disminuyendo en 1843, en 1851, pues, por las razones que venimos explicando, va disminuyendo, digamos, en ese sentido. ¿Cuál es la razón por la cual hay un número elevado de esclavos en 1825, cuando sabemos que los procesos de la trata están disminuyendo, digamos, ostensiblemente, ¿no? Lo que yo creo es que pese al descenso, el consolidado de estos 3 años, de estos últimos, es un indicio de que si bien la trata iba disminuyendo, también lo era el hecho de que aún quedaba un mercado por ahí suelto, ni tan suelto. Es decir, Cuba, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX requirió mucha mano de obra esclavizada para sus plantaciones, ¿no? Sus explotaciones de caña. Aún quedaba un mercado para los esclavos, explicando en parte por la demanda que se generó por las economías de plantación de los Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, pero también quizás, y eso podría discutirse un poco, no sé, Joaquín, que ha estado un poco cerca de las economías extractivas, de pronto tenga que ver un poco también con las bonanzas forestales de Dividivi y Palo Brasil, al menos las de la primera mitad del siglo XIX, que a lo largo de esta centuria se dieron en La Guajira, ¿no? Es posible. Yo dejo estas cifras ahí, podemos discutirla y paso al punto número 3, que se llama los esclavos y su vinculación a las actividades económicas. Los esclavos en la provincia de Riohacha estuvieron vinculados a distintas actividades o trabajos, tanto en el medio urbano como en el medio rural, especialmente en faenas relacionadas con pequeñas y medianas unidades productivas y posesiones consistentes en hatos, hatillos, fincas y haciendas. En realidad aquí hay que explicar un poco algo. La estructura de la tenencia de la tierra en la provincia de Riohacha, y creo que en parte es una tendencia, digamos, en la región Caribe, aunque haciendo matices, digamos. Pero en Riohacha, por ejemplo, revisando los protocolos notariales de la notaría entre 1827 y 1900 aproximadamente, lo que uno observa es la formación de medianas y pequeñas posesiones y o propiedades. Las grandes haciendas o las grandes propiedades, ciertamente había algunas, pero no fueron lo que predominó, digamos, en ese sentido. Entonces, estos esclavos estaban vinculados a pequeñas y medianas unidades productivas rurales que parecen haber sido más la regla que la excepción, motivada por la expansión agropecuaria en la que se combinaban actividades como la cría y levante de ganado vacuno, cultivo y procesamiento de caña de azúcar, cacao y café. Este último especialmente en latifundios del sur, en Villanueva, Urumita y El Molino, como bien lo ha mostrado Joaquín Viloria en diferentes trabajos. Los propietarios de tales unidades productivas en su mayoría eran comerciantes, funcionarios públicos, políticos de Riohacha o contratistas del Estado, aunque también miembros de familias acomodadas que pertenecían al patriciado rural y algunas familias de campesinos. Es interesante. Ahorita más tarde vamos a mirar una tabla que hicimos con una muestra de estas escrituras de compra y venta de esclavos, y habían familias campesinas que tenían un esclavo o dos. O sea, no eran potentados ni nada de esas cosas, sino que los tenían allí y desarrollaban, digamos, algún tipo de actividad. Ciertamente no contamos con documentos que nos muestren de manera
muy directa la vinculación de estos esclavos a las actividades económicas en las áreas rurales de la provincia, ni una narración sobre las mismas, pero sí hay documentos notariales que reflejan indirectamente tal vinculación. Esto es, como les decía, las escrituras de compra y venta, ¿no? Veamos algunas de estas escrituras donde se transaron, más que transaron, por ejemplo, algunos testamentos, los testadores decían que tenían esclavos. Entonces, por ejemplo, en 1800, ¿cuál es este? Bueno, este es de Pedro Pimienta. Ustedes pueden leerlo ahí, pero yo les voy a leer otros acá también. En 1822, Etarnilas de la Guerra y Mieles poseía un hato en el lugar nombrado Tocapalmas, en jurisdicción de San Antonio de Vadillo, con casa de bareque cubierta de palma, con sus correspondientes solares. Esto estoy entre comillas, ¿no? Compuesto este hato por algunas reses vacunas, caballares y mulares, cabrunos, ovejunos y algunos cerdos. Una esclava mulata nombrada María Antonia Redondo, que se halla en el día fugitiva, ¿no? Declaró pues en su testamento que poseía una esclava, que no la tenía porque se había escapado, ¿no? Supone, pero la tenía, ¿no? Sí. En 1823, por ejemplo, Valentín Andrade en San Juan del Cesar hizo su testamento y declaró ser dueño de un hato en el lugar nombrado La Culata, con casa de bareque, cubierta de palma con su chiquero de cabras, compuesto dicho hato de algunas reses vacunas, caballares, mulares y cabríos y algunos cerdos, un esclavo nombrado José, ¿no? Es claro que en estos dos casos se trataba de pequeñas unidades productivas, básicamente de economías campesinas, ¿no? Pero podemos decir el caso de Pedro Pimienta, ¿no? Natural de Riohacha, ya en delicado estado de salud, hizo su testamento, andotando, pues como ustedes los ven, eh, tenía pues Pedro Pimienta, ¿no? Natural de Riohacha, en delicado estado de salud, poseía un esclavo nombrado Juan Manuel Redondo, un platanal de 5 medias, etcétera, y poseía una pequeña propiedad compuesta de un platanal en un lugar cercano a esta ciudad llamado Guayabital, en Guaracaca, en la cual había algún ganado, 12 burros y un esclavo. Pequeñas, digamos, unidades productivas, ¿no? 5 años después, por ejemplo, en el distrito de Fonseca, Bartolo Parodi ordenó su testamento en el cual registró algunos de sus bienes. Un hato nombrado La Quebrada, con casa y corrales para el ganado mayor y menor, una porción de tierras en el paraje llamado Ranchería y una estancia avaluada en 827 pesos y 7 esclavos. 7 esclavos, bueno, puede parecer un número ínfimo, pero 7 esclavos era ya. Es más, vamos a ver ahorita un par de casos donde uno tenía 12 y el otro 14, ¿no? Esto es interesante. Pues en varias oportunidades tenemos que decir que la familia Pimienta era una familia reconocida en Riohacha, ¿no? José Rafael Pimienta fue administrador de renta de tabacos en 1822. Por ese cargo firmó una fianza de 2.000 pesos, ¿no? Respaldada por la hipoteca de su hato nombrado Esterondo, es decir, era un comerciante vinculado a algunos cargos públicos de manera más o menos importantes en la ciudad. El caso de Bartolo Parodi con siete esclavos. Entonces uno mira estos testamentos, estos documentos donde se establece un número de esclavos. Por ejemplo, el número de 1, 5 y 7 son cifras que nos pueden acercar en promedio al promedio de esclavos existentes en las propiedades rurales. Por ejemplo, las escrituras públicas de compraventa de la notaría entre 1827 o hasta 1849
o entre 1831 y 1849, año en que se presenta la última transacción, registra 21 operaciones que arrojan 22 esclavos comprados o vendidos, tal como mostramos en la tabla 4. Ustedes pueden ver el año, el número de esclavos comprados o vendidos. Aquí están los nombres de las características, los nombres y las características del esclavo o del esclavizado, el comprador, el vendedor y el precio en el que fueron transados, ¿no? En ese sentido. Si comparamos esta cifra de esclavos comprados y vendidos con las que se registraron en Valledupar entre 1800 y 1850, por ejemplo, de acuerdo al barrido que hizo el profesor Hugues Sánchez, en la que se registraron más de 80 compraventas, en Riohacha fue mucho, digamos, mucho menor en ese sentido. Ahora, esto no quiere decir que sea el número real, ¿no? Habían esclavos que no se registraban realmente en estos documentos, ¿no? Este número de esclavos comprados o vendidos en Riohacha contrasta con el número total de esclavos adscritos a estancias y hatos de la provincia, contabilizados en 21 de las 59 propiedades rastreadas en testamentos de la notaría primera, el cual arroja una cifra de 84 esclavos, un poco superior, ¿no? Este número reflejaría un promedio de 3.9 esclavos por propiedad en las 21 propiedades contadas, oscilando su número entre 1 y 14, haciendo la precisión de que la totalidad de los esclavos está repartida no en el 100%, sino en el 35% de las propiedades registradas. ¿Qué nos sugieren estas cifras y porcentajes realmente? En primer lugar, que el promedio de esclavos en cada propiedad refleja una de las características esenciales de ellas: pequeñas unidades de producción en la que se generaba algún excedente para los intercambios, las cuales necesitaban poca mano de obra para producir guarapo, miel, panela y ron como derivados del cultivo de la caña. Un reducido número de cabezas de ganado, cuero y derivados de leche resultantes de la cría y tenencia de reses en los hatos. Dos casos, sin embargo, llaman la atención con relación al número de esclavos. El primero corresponde a Bárbara Francisca Bolaños, vecina de Valledupar, residente en la parroquia de San Agustín de Fonseca, quien poseía 14 esclavos, y el de José Vicente Frías, residente en Camarones, quien tenía 13. Ambos números superaban el promedio de 3.9 esclavos por propiedad. ¿Por qué? No sé, quizás una semblanza familiar y de negocios de ambos personajes nos ayuden a explicar un poco esto. Bárbara Francisca Bolaños era oriunda de Valledupar, hija de Pedro Bolaños e Isabel Josefa Herrera, casada con el capitán a guerra Agustín Parodi, de cuya unión nacieron José María, Juana Bautista, José Policarpo, entre otros. Este último dato es clave porque nos permite resaltar la importancia de las alianzas matrimoniales con el capitán Parodi. La capitanía a guerra, recordemos, fue un cargo creado por la corona española para administrar localmente los territorios rurales donde por alguna u otra circunstancia el control militar, político y civil, además del religioso, no estaban sólidamente establecidos. Por esta razón, el capitán a guerra tenía funciones militares, judiciales y fiscales. Era un personaje de mucha importancia y tenía mucho poder en las zonas rurales consideradas de frontera, ¿no? Y quizá el cargo de Parodi le permitió ganar influencia en el medio en que se desempeñó, lo cual le permitió la adquisición de propiedades, ganado y esclavos, pero no era usual que eso se viera, digamos, en la provincia. El otro caso es el de José Vicente Frías Bermúdez, nacido en la parroquia de Barrancas e hijo de Manuel Vicente Frías y Marcela Bermúdez, naturales de esa misma población, casado con Ignacia Parodi, de cuya unión nacieron varios hijos: Aniceto, José Vicente, Pedro y María Encarnación, entre otros. En todo caso, en el documento de testamento, José Vicente dice poseer 13 esclavos. Los esclavos
Bernardino, Juan, Gregorio, Jesús, etcétera. 3 esclavos era muchísimo, digamos, en la provincia de Riohacha. Y ciertamente este testamento permite precisar que Frías tenía 4 bienes raíces y en cada uno de ellos poseía ganado vacuno, mular, caballar y cabruno, digámoslo así. Tenía diferentes propiedades, ¿no? Ciertamente eran medianas o pequeñas propiedades, pero tenía varias. No era lo usual, digámoslo así, pero en cada una de estas propiedades podía tener 1 o 2 esclavos, 3, que en términos generales sumaban, digámoslo así. Entonces, y por último, quiero compartir con ustedes una semblanza de precios, dueños y características de la población esclava. Las escrituras notariales de compra y venta de esclavos agrupadas en esta tabla 4 que les presento, nos permite acercarnos, digamos, a algunas características de esta población. Sale como el precio, el sexo, la edad, los fenotipos y en algunos casos a la manera en que fueron adquiridos. La muestra ciertamente puede ser reducida al periodo de 1831-1849, pero puede ser un indicio del rostro y el drama humano que se escondían detrás de cifras aparentemente frías y áridas. Los precios de los esclavos estaban determinados por distintas variables, digamos, que pudieron incluir el contexto económico de la provincia, los impuestos que se debían pagar y el costo del transporte, entre otros, así como características como el sexo, la edad y la conducta del esclavo. En todo caso, los precios podían variar de año en año. En esta tabla 4, los precios de los esclavos oscilaban entre 2 extremos, cuyos valores eran 80 y 250 pesos. 4 casos pueden ilustrar los diferentes precios y las características de los esclavos asociados a ellos. El primero corresponde a la esclava nombrada María de las Nieves, mayor de 60 años y rotulada como Zamba, la cual fue vendida en Riohacha por 80 pesos en 1833, el 22 de agosto, exactamente en subasta pública. Este precio, comparado con los otros, evidentemente era un precio mucho menor. Digamos, estamos hablando de una esclava de más de 60 años cuya vida productiva estaba en su ocaso, ¿no? El segundo se refiere a la compra-venta que hizo el 9 de septiembre de 1835, cuando el esclavo de nombre José Ramón, mayor de 17 años, fue vendido por 200 pesos y caracterizado en el documento como de estatura regular, color negro, pelo grifo, ojos negros, boca y nariz regular. La edad de José Ramón permite clasificarlo de acuerdo a los estándares de la época como un mulecón, es decir, un esclavo de más de 16 años de vida. De acuerdo a los datos suministrados por Romero Jaramillo para la provincia de Santa Marta, entre 1791 y 1850, un mulecón costaba en promedio 178 pesos. Solían ser los esclavos más costosos, pues entraban a la época de mayor productividad y vigor. El tercer caso lo constituye el de la esclava Benigna, vendida en Riohacha en mayo de 1835 por un valor de 180 pesos, identificada con el oficio de criada. Benigna había sido llevada al puerto de Cartagena por un bergantín español procedente de las costas africanas y vendida inicialmente en el puerto el 25 de septiembre de 1821 a Guillermo Simpson por parte de Farfán Rivera cuando tenía apenas 10 años de edad. El caso de Benigna resulta interesante por cuanto era una esclava que fue traída directamente de África y no de Jamaica, de donde generalmente eran introducidos los esclavos para los hatos y las haciendas del Caribe colombiano. En este caso, la conexión en el trasegar de Benigna implicó las costas de África, Cartagena y luego Riohacha. Ya casi terminamos y finalmente queremos registrar 2 casos. Uno, el de la venta de la esclava Trinidad Mendoza y su hijo Juan Tomo, de 10 meses de edad, quienes fueron vendidos en Riohacha el 26 de noviembre de 1847 por 240 pesos. La transacción reviste interés por cuanto la venta implicó, por cuanto la venta de la madre y del hijo implicó vendidos de manera conjunta,
eh, suponiendo en principio la protección moral de la unión madre-hijo, sobre todo por la edad temprana del menor, pero también un acto económico similar al de los amos cuando permitían matrimonios esclavos en sus unidades productivas. No. El tener a la unidad familiar como esclavo garantizaba la continuidad de esa mano de obra en las faenas productivas, no se sentían de mejor manera, digamos, en las faenas. El comprador de Trinidad y su hijo sabían perfectamente el potencial de la mano de obra que tenía al adquirir también al menor. El otro caso es el de la venta del esclavo José María Cerrato y de la esclava María Concepción, cuyas edades eran 37 y 30 años respectivamente, los cuales fueron vendidos por 450 pesos. Probablemente se trataba de una pareja de esposos. Pero casos como estos en realidad no fueron extraños. En Santa Marta, aquí, por ejemplo, de acuerdo al profesor Romero Jaramillo, el 62% de los niños vendidos como esclavos en el periodo de su estudio también incluyó a sus madres. En ocasiones también se presentó en esta provincia la venta de familias esclavas, padre, madre, hermano, madre e hijos, ¿no? Por otro lado, el promedio de los precios de esclavos, mujeres y hombres en la provincia, de acuerdo a la tabla 4, indica que los hombres estuvieron promediados en 218 pesos y las mujeres en 180 pesos. Similares promedios se presentaron en la provincia de Santa Marta durante el periodo 1841-1851, cuando un esclavo podía costar 203 pesos y una esclava 175. Entre los compradores y vendedores de esclavos registrados en la tabla 4 se encontraba, como habíamos dicho, comerciantes, políticos, contratistas del Estado y hasta militares. Por ejemplo, el comerciante y ganadero de origen judío sefardí Enrique Arón compró a la esclava Felipa Bartola el 15 de diciembre de 1838 por 200 pesos. Recordemos que Enrique Arón era un ganadero, cebaba ganado en varios hatos de la provincia para exportarlos a las islas del Caribe, a Cuba, ¿no? Además negociaba con tierras y se dedicaba al comercio. En varias oportunidades conformó sociedades agropecuarias y comerciales como las que creó junto a José María Cataño y su esposa Cayetana Barros, también reconocidos negociantes de Riohacha y dueños de esclavos. También aparece José Rafael Pimienta, que como habíamos dicho arriba, fue administrador de renta de tabacos en 1822 y también se desempeñó en funciones contables de Hacienda Pública. Se registra como vendedor además al comerciante judío Gabriel Pinedo, quien nació en 1807 en Curazao, hijo de Abraham Pinedo y Rebeca Marchena. Su capital lo constituyó en el contexto de la articulación comercial entre el puerto de Riohacha y la isla de Curazao. Provisoriamente podemos hacer algunas conclusiones, digamos, en ese sentido. Ciertamente, la esclavitud negra en la provincia de Riohacha, con antecedentes en el siglo XVI, no revistió la importancia en términos económicos de las economías de plantación del Caribe, pero tampoco estuvimos ausentes de la trata negrera. Es decir, aquí llegaron esclavizados, fueron introducidos a las unidades productivas de la provincia, se enviaron también para otros lugares, y ciertamente había una dinámica importante. Creemos también que estudiar el comportamiento de la trata, digamos, al menos en la provincia de Riohacha, nos puede brindar algunos elementos para adentrarnos con más rigurosidad al aporte de la configuración cultural de la población afrodescendiente en el Caribe colombiano y específicamente en La Guajira. Hay un punto que no traté aquí porque definitivamente implicaría otro espacio y es el poblamiento cimarrón en La Guajira. En La Guajira, en la provincia de Riohacha, incluso en la provincia de Santa Marta, para ver este poblamiento cimarrón de negros libres que se escapaban de las condiciones de la esclavitud,
cómo contribuyeron al tejido cultural de nuestra región. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a cualquier... Muchas gracias, profesor Polo, muy amable. Voy a hacer unas pequeñas comentarios. Inmediatamente damos la palabra para algunas preguntas. Rogamos preguntas para que sea directo. Sí. Hay una cosa que me parece importante, es el concepto de plantaciones. Me parece que es muy bueno diferenciar. No tuvimos grandes plantaciones. De hecho, en el Caribe continental nuestro colombiano no hay plantaciones como en Jamaica o Cuba, donde se desarrolló pues toda la industria azucarera, ¿no? De hecho, pues mucha gente del siglo XIX se trata de traerlo de Jamaica, sobre todo a la zona bananera, para reemplazar la mano de obra nuestra. Y me parece interesante ese detalle, porque eso muestra también, como tú bien lo planteas, y ahí va a haber una pregunta ahorita, es la, el tipo de relaciones personales entre el esclavista y el esclavo. De pronto uno está acostumbrado a ver que le dan es con un juguete, no joda, ¿cierto? Las fotografías que uno encuentra en la portada de libros sobre esclavitud, siempre es un negro o una negra llorando, tirado ahí con un man dando. ¿Verdad? Por eso cuando yo escribí el libro Cristo Rey, Cristo Rey del Negro, aquí puse una negra riéndose. El tiempo... Ya, hay una cosa que me parece interesante en la exposición, es el tema de los apellidos. Son apellidos que hoy se mantienen. Pinedo, por ejemplo, Pimienta, y aquí está Enrique Arón. Enrique Arón se llama Enrique Arón como el señor, con la diferencia que Enrique lo escribe sin H. Enrique, y que no tiene esclavo. Bueno, no sabemos, no sabemos. Tatarabuelo, ha debido ser tatarabuelo o el Santa Corral, porque de todas maneras es de la misma región. Enrique es de Fonseca, de San Juan, ¿no? Villanuevero, Tirapiedra. El concepto de hacienda nuestro, evidentemente, es una cosa que me parece clave. Tener una hacienda, uno podría pensar en cuántas hectáreas, pocas, más. Yo creo que eso también, de pronto, no lo tenemos claro, pero la gente habla de hacienda grande. Y una cosa que me parece clave, profesor, es que en el transcurso de la conferencia, y esto me parece interesante, la precisión. Desde hace unos años para acá dejamos de estar diciendo que los negros esclavos, porque eran esclavos en África. Es decir, que el profesor habla de esclavizadas, personas esclavizadas, no esclavos. Y esta es una discusión interesante, porque era que ellos no eran esclavos en África. Y lo que pasa es que nosotros nos enseñaron, profesor Alvarado, posiblemente en historia, que en América, o cuando uno le dicen esclavo, negro, y decirle a la gente que también habían esclavos blancos en Roma, en Grecia, qué sé yo, en España, etc. Es una cosa que me parece bien interesante. No sé, José, si le damos la palabra a los compañeros. Una preguntita es esa relación de personal entre el dueño del esclavo y, ¿verdad? Y el esclavo como tal. Si era bonita, si era sabrosa, si era bacana, no, no sé. Esta mañana, dando una entrevista sí, al periodista José Navarro, hizo esa misma pregunta. Me parece que es importante, digamos, abordarla. Cuando uno compara el tipo de esclavización que se dio, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, o en las economías de plantación de las Antillas Mayores, y en algunas partes de Brasil, eh, era una esclavización, una explotación intensiva. Esclavizado que se moría era reemplazado rápidamente por otra.
las condiciones eran brutales, digamos. Pero cuando uno la compara con la esclavización que se dio, por ejemplo, en el Caribe neogranadino, al menos en el Caribe neogranadino, sin duda alguna también en otras zonas, incluso mineras de Antioquia, del Chocó, digamos, acá, lo que uno observa es que la relación amo-esclavo pudo estar matizada por algunos elementos, probablemente el paternalismo del amo, ¿cierto? Con el esclavizado, le dieron un matiz especial, digamos, a este tipo de relación. Ya el maestro Jaime Jaramillo Uribe, desde finales de los años 60, cuando hizo sus estudios pioneros sobre la población esclavizada en sus estudios clásicos de historia social, incluso eh, Germán Colmenares también estuvo haciendo esas, cuando revisaban los testamentos, por ejemplo, en los testamentos encontraban que los amos decían a mi negrito tal, le dejo tal cosa, a mi negrita tal, le mando que se le deje tal cosa. Esos son palabras y lenguajes que implican algún tipo de paternidad, digamos, de paternalismo, quiero decir, bueno, y en algunos casos paternidad también, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que la esclavización y o esclavitud de aquí no era una esclavitud rosa ni nada de esas cosas. Ciertamente había explotación, claro que sí, habían procesos de subyugación también, sin duda alguna, pero, pero, pero no era una relación de explotación, digamos, una relación impersonal amo-esclavo, no. Incluso cuando uno revisa, por ejemplo, los textos de María Cristina Navarrete sobre el palenque de San Basilio, sí, 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 no sabía, no sabía, sí, sí. María Cristina Navarrete, por ejemplo, argumentaba que cuando se organizaban desde Cartagena incursiones militares para someter a los palenques cercanos, eh, los miembros de los palenques, los capitanes internos, les decían a sus cimarrones, decían, cuando ustedes los capturen, tiene que decir a qué amo pertenecía, dónde trabajaba, porque eso les va a garantizar a ustedes cierta estabilidad y que el castigo no fuera severo. Y para conservar la estructura familiar. Entonces es algo como paradójico. Esto, si te capturan, tú tienes que decir que te lleven para donde tu antiguo amo. Eso les va a garantizar que lleven a toda su familia, a sus hermanos y todo lo demás. Estos son los matices, digamos, interesantes que uno encuentra en esto. ¿Quién viene primero? Hombre, es que, digamos, cuando uno escucha el tema de la primera parte de la conferencia, espero que esto no suene feo, pero estamos cansados de que la academia, en términos generales, maneje con tal frialdad la cifra de unos seres humanos y se traten como si fuera ganado, porque en un momento dado procesar esa información termina obligándonos a mirarlos así. La segunda parte de la conferencia que usted menciona ya, ya nos tranquiliza un poco en cuanto a la relación. Pero respecto a eso, ¿cómo se proyectó esta conferencia? Me llama la atención el tono de la foto, de dónde salió y cómo la vendieron. Esta foto yo no sé si escuchamos el resto. Esta es una fotografía que el profesor Vladimir Daza Villar tiene en un libro que se llama Imágenes de la Frontera Guajira. Es una foto de personalidades afrodescendientes. De ahí tomé, digamos, esa foto. Eh, Estos personajes, si mal no recuerdo, eh, hacían parte de una comparsa musical, algo que tenía que ver un poco con la música de Riohacha. Ahora no me acuerdo exactamente, pero la foto es de Imágenes de la Frontera Guajira.
y bueno, eran además parientes, ¿no? De los que estaban allí. Me pareció significativa que la colocáramos ahí porque representa de alguna manera eh, el posicionamiento y el empoderamiento de la población afrodescendiente en nuestras sociedades, ¿no? Los atuendos, las poses, indican de alguna manera un empoderamiento que hay allí. Otro. Es posible, pero me interesaba más que se mostrara eh, esta fotografía, digamos, para contrastar un poco con lo que el profesor Edgar decía ahorita, estos esclavizados tristes, desgarrados, golpeados. No, aquí vamos, hay más un empoderamiento, un poco por ahí, profesor. Sí, y aunque de pronto un poco matizado ya cuando al final el maestro habla de esa relación que había entre el esclavo y su amo, porque yo me estaba haciendo unos cuestionamientos que cuando usted habló ahorita sobre el tema de los cimarrones y que era una población bastante grande en esta zona de la provincia de Santa Marta, era por esa relación, porque cuando se hablaba ahorita, pues en el transcurso de su ponencia, hablaba de que pues uno de estos patrones podía tener varios esclavos en diferentes sitios. Y uno decía, bueno, ya esa relación de pronto no se nota tan esclavista porque si yo tengo de pronto una parcela en algún punto específico y allá tengo un esclavo, pues lo más probable era que ese esclavo pues se escapara o buscara la libertad y por eso de pronto se daba también esos casos y esa población tan grande con respecto a la gente que huía de ese tipo de esclavitud porque de pronto tampoco estaba ese régimen ahí encima de que estaban siempre vigilados y siempre bajo el yugo de un supremo. Entonces, ahí me aclaró un poco la duda con respecto a eso de por qué crecía tanto esa población de esclavos que huían. Sí, incluso he encontrado algunos documentos donde esclavizados administraban esas unidades, y era el esclavo, exactamente. Buenas noches. En mi experiencia, por 5 años de trabajo en La Guajira, recorriéndola en todos los extremos, observé que en dos poblaciones principalmente se nota mucha, es decir, no pretendo ser racista, pero estamos hablando de esclavos de piel de color negro. Hombres, familias de esclavizados que se quedaron en esas regiones, en Dibuya y en Fonseca. Contrasta cómo Fonseca comparado con San Juan, que lo tiene cerquita, y con Barranca, la diversidad étnica es tremenda. En San Juan, tierra de blancos; en Barranca, tierra de indígenas guayú. Y en Fonseca,
mezclada la población, mucho mestizo, mucho negro, lo mismo que en Dibuya. Yo pienso que eso se debe a la fertilidad de las dos zonas. La una donde se cogía maíz de rocío, como decían los antiguos, y la otra por la cercanía al río Ranchería que le permitía regadío a esta zona. Esa es mi intervención. Gracias. Me llama la atención el título con relación a la provincia. La hemos conocido como la provincia de Padilla. Y ahora nos la traen como la provincia de Riohacha. La gesta de buscar el dividivi, que es un árbol nativo de la región, permitía hacer el doble negocio, llevar mercancía y traer a Riohacha dividivi en las gestas comerciales. Esa dualidad permitió que mucho territorio hacia el sur de la provincia de Valledupar llegara mercancía que importaban los puertos de Bonaire, Curazao, Aruba, y llegara hasta Chiriguaná, básicamente, por el doble recorrido ese que había para llevar mercancías hacia Riohacha y traer de allá lo que se traía del exterior. ¿Alguna otra pregunta? Desde la virtualidad, Manuel, ¿hay alguien que haya hecho alguna pregunta? Vamos a leerlo. Espérate un momento. Lo dice Álvaro Correa. Dice, buenas noches, honorables académicos. Los apellidos de los esclavizados registrados y sus nombres aún de los más jóvenes tienen origen en su esclavista. Se puede inferir esto porque el vestigio de su origen africano se perdió. Bueno, vamos a, José. Sí, voy con relación a la pregunta, intervención que señalaba zonas diferentes, quizás zonas donde el color de piel fue diferente, en algunas áreas de La Guajira fueron un poco más claros, en otras fueron negros, etcétera. Yo quiero anotar algo que me parece muy importante. El maestro Antonio Benítez Rojo, en un libro muy importante que se llama La isla que se repite, sostiene que ciertamente la influencia decisiva de lo afro en la cultura antillana no se dio por la población esclavizada, sino que fue determinada por la población libre cimarrona. Es decir, esa población libre cimarrona fue la población que en un momento determinado le dio su impronta a las configuraciones culturales. Y uno lo puede ver por aquí, ¿no? Por los lados precisamente de la provincia de Riohacha. Desde muy temprano, desde el siglo XVI, esta población esclavizada negra se fugaba de las pesquerías de perlas, ¿no?
Y ahí hay datos incluso curiosos. Existió un palenque que se llamó el Palenque de Jacob, ¿no? Cerca de Riohacha y cerca de Moreno. Posteriormente un pueblo que se llamó los Moreneros, porque Moreno desapareció en un momento determinado. Pero El- existe, el- allá me voy a el- referir ahorita. Claro, el palenque de Jacob, se cree que en ese palenque había esclavizados que tenían influencia judía realmente. Algo bien interesante. Allí todavía no hay, digamos, no tenemos documentos que demuestren directamente eso, pero indirectamente uno puede, digamos, asociar. En todo caso, hay una población cimarrón allí desde el siglo XVI que comenzó a ocupar zonas importantes en los alrededores de Riohacha, en ciertas partes cerca del río Ranchería y sus inmediaciones, que se quedaron ahí. Por ejemplo, en el caso de Barrancas, muy cerca funcionaba el palenque de Saltalatuna, que lo he encontrado yo en documentos. He preguntado si algún pueblo por ahí se llama La Tuna o Saltalatuna, todavía no he encontrado, pero así se llamaba ese palenque y eso determinó, a mi juicio, en parte, que los fenotipos afrodescendientes en esa zona sean mucho mayores que otros, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un poco esa parte. Con relación a algunas percepciones moralistas o que podían caer en, digamos, en los presupuestos morales acerca de la esclavitud o la esclavización, eso depende un poco de cómo se le mire y el tipo de historia que hacen también los historiadores. Ciertamente, el vocablo de esclavización implica que no era, digamos, un acto natural, era un acto consciente de esclavizar a otro ser humano. Sin embargo, los historiadores tienen que dialogar con los lenguajes de su época, ¿sí? Dialogar con esos lenguajes. Para una parte importante de las sociedades, no, la esclavitud era algo normal, entre comillas. Para la población blanca, por ejemplo, vinculada a distintas actividades de la trata negrera, se dedicaban a eso. Para ellos era normal ir y buscar negros para esclavizarlos en las costas de África, digamos, en ese sentido. Entonces, nosotros los historiadores lo que hacemos es dialogar con los lenguajes del pasado, ver las distintas percepciones que los grupos y las sociedades tenían en este caso de la esclavización y efectivamente poder valorar de mejor manera, digamos, esto. Pero es claro que la esclavización o la esclavitud no era natural, fue impuesta, sin embargo fue una dinámica que se dio en las épocas en que se dio la trata negrera. De hecho, muchos de estos esclavizados fueron hechos como tales por sus congéneres, que los capturaban en el África Central cuando estaban en guerra, los capturaban y se los vendían a los asentistas portugueses, ¿no? Y los llevaban incluso acá. Entonces, nosotros intentamos explicar esto, mostrar las distintas narrativas que hay sobre el asunto y rescatar de todas maneras una visión histórica que es muy importante en ese sentido para el empoderamiento de las sociedades y de las poblaciones que históricamente han estado subordinadas y que tienen efectivamente todo el derecho de apropiarse de un pasado. Muchas gracias, José. Excelente, excelente explicación. A mí me parece clave y con esta tertulia, este arranque de la última jornada, el último tramo de estos 10 tomos es bastante satisfactorio, chévere, esta introducción. Quiero señalar, recordar, pues como lo decíamos el año pasado, este año las conferencias son de diferentes siglos. Se dan cuenta, este es del siglo XIX, pero vamos a tener del siglo XX, siglo XIX y XX. Vamos a tener del siglo periodo colonial. Vamos a tener del siglo XVII. Y vamos a tener del siglo XVII que va a conectar muy bien con esta, que es de Sebastián Amaya, sobre la resistencia afro aquí en Santa Marta, en la provincia. Y eso nos parece bien interesante. Yo quiero hacer unos comentarios sobre la foto.
la iba a hacer en el momento. A mí me parece que esta foto, José, que creo que la he visto en otra parte, pero es que cuando uno ve esta foto, uno revisa y dice, son músicos, ¿cierto? Son unos músicos, posiblemente, ¿no? Yo cuando la vi, yo dije, "Ve, estos son como el perro negro de Aracataca, ¿no? Que vestían más o menos así, o pueden estar unos, pero es bien interesante. Y si uno hace una mirada, le pone bisturí a la vestimenta, al sombrero, a la polca, a la pinta, como decimos, elegancia, y eso muestra mucho en este momento este tipo de vestido, ¿no? Acuérdense ustedes que ricos y pobres, digo yo, aunque los pobres vestían en la costa con menos, pero siempre trataban a la misa de 11, a la misa de 7, a la misa de 8, se iba siempre de noche, chicos, bien elegante. De lino. El doctor Miguel Pinedo, que ahí aparece varias veces Pinedo, doctor Miguel Pinedo Barros, eh, todo el tiempo con su vestido entero, etc. Quiero destacar algo que me parece, para reforzar un poco, lo decía el profesor. Miren, aquí en Santa Marta, una negra, una señora rica, tiene un negro, pero le daba como que vete a parrandear un rato. Y entonces el tipo arrancaba y no pagaba. Armaba unas peleas cuando le cobraban en las, ¿cómo llaman eso? En las tiendas, en las pulperías. Y entonces el periódico, un periódico que ahorita no recuerdo, por allá en el año 44, 45, dice, sería muy bueno que la señora Julana de tal, con apellido y tal, de los apellidos prestigiosos de Santa Marta, controle al negro y diga si ese está para la venta o qué, pero que lo agarre, que lo amarre, porque esto es escándalo que produce. Hay una relación ahí como que ¿no? Diferente, ¿no? Y eso me llamó la atención. Ese pueblo, Morenos, o Moreneros, pueblo al lado de Barranca, por ahí, ¿no? Barranca. De hecho, en mi paso como profesor de la Universidad Popular de Cesar, había una negra, una morena, bastante negra, una niña de sociología, que estaba haciendo un trabajo de recuperar la música y los bailes tradicionales de estos negros de allí de Tabaco, que está alrededor de Tabaco, ahí cerca a Barranca, ¿no? Hay un concepto que, bueno, alguna vez lo discutiremos, que es el concepto de guajiridad, pero ya es otra cosa que podríamos avanzar en otros temas. El pueblo de Moreno fue arrasado por las comunidades nativas guayú en un momento determinado. El pueblo fue quemado Sí. y los pocos que quedaron allí se dispersaron y fundaron otro pueblo que se conoció con el nombre de los moreneros, ¿no? Moreno, Muy bien. correcto. Bien, muchas gracias, profesor José Acuña. Antes de irse para Ciénaga, Adolfo y todos, están invitados, y espero que se venga medio Ciénaga, marzo 26, martes 26 de la Semana Santa. Tradición y modernidad en la cultura del Magdalena Grande. Clinton Ramírez y Edgar Rey. Vamos a tratar de intentar explicar esa transición entre la tradición y la modernidad a partir de mirar algunas letras, algunos textos musicales, testamento, la piragua, qué sé yo, ahí para avanzar, y luego cómo eso en la cuentística que se da en el departamento. Esta es una sugerencia de Gustavo Polo, que nos dijo que cuando íbamos a hablar de estos temas. Este año vamos a tener estos temas variados y de siglos diferentes. Esperemos que nos acompañen. Este espacio lo hemos ganado, como digo, decía hace rato. Y buenas noches. No sé si tenemos gracias a todos por compartir con nosotros este espacio. Las personas de la virtualidad, gracias. Gracias al doctor Polo por compartir, por aceptar la invitación. Y lo invitamos a un juguito aquí antes de salir. Muchas gracias.